Es la imagen de un hombre muerto por crucifixión tras ser sometido a una salvaje tortura. Es el lienzo que envolvió el cadáver agarrotado de un crucificado que muestra las marcas de los clavos en los pies y en las muñecas, con rastros de sangre provocados por una corona de espinas, con una profunda herida causada por una lanza o algo similar en un costado, con las huellas en su espalda por haber sido flagelado y con el rostro desfigurado por los golpes. ¿Es Jesús de Nazaret el hombre de esta imagen? La ciencia determina que la tela puede corresponder a su época. Las marcas evidencian que este reo fue sometido al mismo tormento que los evangelios relatan en la Pasión de Cristo. Millones de fieles veneran la sábana santa de Turín. La Iglesia no quiere imponer ningún dogma. La fe del creyente es suficiente para creer en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La sábana santa, la síndone, ha sido objeto de estudio científico. No hay ninguna prueba concluyente de que este sudario no sea el que José de Arimatea recogió del sepulcro tras la resurrección de Jesucristo. Nunca un trozo de tela fue objeto de tal análisis. Científicos de todo el mundo han dedicado y seguirán dedicando horas y horas de estudio a este fragmento de lino de algo más de 4 metros de largo. Tiene cicatrices causadas por el fuego, el agua y los remiendos, pero mantiene una imagen impresa para la que la ciencia no tiene una explicación. Tanto si es usted creyente como si no lo es, le interesará saber qué secretos esconde este sudario. Hoy vamos a descifrar una por una todas las claves que encierra el enigma de la sábana santa. Nos iremos hasta Turín. Esta localidad italiana guarda bajo la catedral la sábana santa. Un equipo de Intereconomía Televisión se ha trasladado a esta localidad de Piamonte para averiguar los secretos que esconde la síndone. Hemos hablado con el vicepresidente de la Comisión de Estudio de la Síndone de Turín, Roberto Gottardo, quien nos va a dar cuál es la visión y posición de la Iglesia respecto a esta reliquia. Analizaremos pormenorizadamente el lienzo sobre el que se posa la supuesta imagen de Cristo. Mide más de 4 metros de largo y esconde muchos secretos, entre ellos el paso de la historia y de la acción del hombre que ha hecho que se haya desgastado notablemente. La imagen que contiene este lienzo también será objeto de análisis esta noche. Veremos cómo se observa a la perfección la impronta de un hombre torturado, ensangrentado y con símbolos claros de ser crucificado. ¿De quién es la imagen de esa impronta? En Turín se encuentra el Museo de la Síndone. En nuestro viaje a esta ciudad italiana entrevistaremos a Gianmaria Zaccone, científico y director del Museo de la Sábana Santa. Verán réplicas exactas del látigo con el que se torturó a Jesús, así como del casco de espinas que los romanos le pusieron antes de crucificarle. Preguntamos a los ciudadanos italianos qué piensan de la reliquia que guardan bajo sus calles. Todos tienen claro la importancia de un objeto así para el turismo, pero ¿creen realmente que la síndone contiene la imagen de Jesús? Por último, nos iremos hasta la localidad madrileña de Torres de la Alameda para ver y analizar una réplica bastante aproximada de la síndone turinesa. Iniciamos nuestra investigación en Turín. Un equipo de los servicios informativos de Intereconomía se ha desplazado a esta ciudad del noroeste de Italia donde se custodia la síndone. En la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista se conserva el santo sudario en una urna acorazada. Nuestros reporteros han tenido ocasión de conversar con el padre Gottardo, estudioso de la síndone y párroco de la iglesia de San Giuseppe Cafasso. Hasta allí se ha desplazado Gonzalo Vans. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica respecto a la síndone, a la sábana santa de Turín? ¿Es una cuestión de fe creer que allí, que en esa sábana está plasmada la imagen de Jesús? ¿Es una cuestión de ciencia? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué asesora a los católicos? ¿Se puede creer? ¿No se puede creer? ¿Deja libertad? ¿Cuál es la postura del Vaticano? Vamos a hablar de todo ello con don Roberto Gottardo, que nos va a explicar además qué pasaría si al final la ciencia demuestra que allí no está la imagen de Jesús, o por el contrario, qué sucedería alrededor del mundo entero si al final se demuestra que la imagen de la síndone es Jesucristo. De todo ello vamos a hablar con el vicepresidente de la Comisión para el Estudio de la Sábana Santa de aquí de Turín. La iglesia de San Giuseppe Cafasso está situada en una de las zonas más humildes de Turín, una localidad del norte de Italia de casi 1 millón de habitantes. El párroco Roberto Gottardo lleva años estudiando los secretos que esconde la sábana santa. Es uno de los mayores expertos en sindonología, una palabra griega que significa estudio de la sábana. Roberto Gottardo, vi ringrazio per la sua attenzione e collaborazione con noi. Buongiorno, grazie, benvenuti a Torino. Grazie mille. Tras una efusiva acogida, nos comenta que la sábana santa está en Turín desde 1578 con motivo de una peregrinación de la Casa Real de los Saboya.
Nos cuenta además que desde entonces ha permanecido en esta ciudad italiana. La pregunta era obligada: ¿qué es la síndone? Un telo che da sempre è stato considerato importante. Es una reliquia que siempre ha sido considerada como muy importante, relacionada inmediatamente con la figura de Cristo, por lo que la imagen que vemos sobre esta tela nos habla de la vivencia de la pasión de Cristo. Encontramos las heridas, encontramos los golpes de los latigazos y también las marcas de la corona de espinas, así que siempre la gente, mirando la imagen, inmediatamente les recuerda a Jesús. Son muchas las partes de la sábana que impresionan a quien pueda tener el privilegio de verla. Las llagas, las heridas, los huecos de los clavos de la crucifixión. El padre Gotardo nos comenta que lo que más le impresiona a él mismo es el rostro, el semblante de la persona de la sábana santa. Il primo elemento è proprio il volto. El principal elemento es el rostro es lo primero, lo que personalmente me golpea, me fascina, me interroga, porque mirando este rostro percibes que es un rostro muy particular. Es el rostro de un muerto, pero que no habla de una muerte, es un rostro majestuoso y al mismo tiempo un rostro que podríamos decir es sereno. Es difícil de describir y todas las veces que lo miro me interpela, me llama como si me dijera: según tú, ¿quién soy yo? Lo que sí sabemos es lo que dijo Juan Pablo II en su visita de 1998. El sumo pontífice negó que creer en la síndone fuera una cuestión de fe y reafirmó la idea de continuar indagando y buscando la verdad. Il Papa, anche nel suo discorso, Giovanni Paolo II, nel 1998... El Papa Juan Pablo II, en su discurso de 1998, dice que la sábana no es una cuestión de fe en el sentido de que si uno cree o no cree sea decisivo para la fe católica. Y en este sentido, la sábana es como una ayuda, no como el fundamento de la fe, como ayuda a la fe. Es lo que nos dice en aquella carta. Dicho esto, mi propia posición personal está claro que está de acuerdo con lo que institucionalmente podemos decir o afirmar. Viendo esta realidad, su rostro, su cuerpo, estoy convencido, allí estamos viendo que es el rostro de Cristo. A día de hoy no se está llevando a cabo ninguna investigación científica sobre la síndone. Nadie, ni Iglesia ni ciencia, se ha atrevido a aseverar hasta ahora quién es el personaje de la sábana santa, de qué época data el lino y cómo puede plasmarse así una figura humana. En su día, la técnica del carbono 14 concluyó que la sábana santa era del medievo. Tiempo más tarde se demostró que esta técnica era errónea. La Iglesia, mientras tanto, sigue esperando. L'opinione pubblica preme, vuole una risposta, dici se è vero o se non. La opinión pública quiere una respuesta sobre si es verdadera o no verdadera esta tela. La Iglesia espera tranquila, no tiene esta preocupación, solo tiene la preocupación de hacer los pasos en la verdad. Estos pasos requieren tiempo. En esto, la Iglesia da testimonio de verdad, de su amor por la verdad. No es uno de los actores en el juego del panorama mediático. La Iglesia sigue su camino, aunque la gente le pida caminar en otra dirección. Uno de nuestros objetivos al viajar a Turín era conocer cuál sería la posición de la Iglesia en el caso de que la ciencia en un futuro demostrase que el lienzo no contiene la imagen de Jesús, sino de otra persona y viceversa. ¿Qué sucedería si se confirmase 100% que el rostro de la síndone es el de Jesús? Ante esta segunda hipótesis, el padre Gotardo se muestra sereno y tranquilo, ya que afirma que la fe cristiana tiene otros fundamentos. Pero ¿qué pasaría si se rompiese la relación sábana santa-Jesús? In ogni caso, la nostra fede cristiana può continuare tranquillamente. En todo caso, nuestra fe cristiana puede continuar adelante y tranquilamente con esta certeza. Se podrá pensar qué tipo de oración, plegaria, se podrá hacer delante de este objeto. En cualquier caso, está bien justificada la veneración de la sábana, porque la sábana es un objeto extraño. No es tan solo un lienzo que cualquiera dice que ha estado sobre el cuerpo de Jesús. Este lienzo conserva una imagen y esta imagen está ahí. En cualquier caso, aun en la hipótesis de que pudiera ser demostrado que el lienzo no ha tocado a Jesús, este lienzo es el espejo del Evangelio. Por tanto, aún hoy y en el futuro se puede justificar una veneración a la sábana, porque está la imagen del Evangelio.
Pese a que la mayoría de los indicios hacen pensar que la imagen de la síndone es la de Jesús, ciencia e Iglesia mantienen cierta prudencia en sus afirmaciones. A día de hoy, todo lo que envuelve a la sábana santa continúa siendo un misterio, y a la Iglesia no le importa. Sabe que la fe de los católicos está por encima de un trozo de tela que tan solo sirve para reforzar nuestras creencias, no para sostenerlas. Lo único que queda claro es la nitidez de la imagen: un hombre torturado, flagelado, crucificado y finalmente asesinado. Empezaremos diciendo que la síndone es una sábana rectangular de lino de 440 centímetros de largo por 113 centímetros de ancho. Es una sábana funeraria, como decimos, de lino, el tejido más antiguo conocido, que tiene un trenzado en espiga. Presenta diversos desperfectos, los más graves producidos en un incendio desatado en la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 en la capilla de Chambéry, donde las sábanas reposaban en el interior de un relicario de plata maciza. Las llamas fundieron la tapa y el metal fundido quemó la sábana. Aquí se puede apreciar claramente dos quemaduras longitudinales que dejan libre una zona central de casi 55 centímetros. Las marcas son simétricas perfectamente porque la sábana estaba plegada dentro del cofre. Se aprecian también unas marcas de agua, pero que podremos ver más claramente aquí. Estas son, como decimos, las manchas causadas por el fuego, por el incendio. Podemos ver a continuación las marcas de agua con el agua que presumiblemente se utilizó para apagar ese fuego, y apreciamos también los parches, los remiendos, que es una serie de parches aplicados por las clarisas que repararon la sábana. Nuestro primer objetivo es datar el lienzo, saber a qué época corresponde. Aunque el análisis de carbono 14 realizado en 1988 determinó un origen medieval, parece demostrado que se trata de una datación errónea. Otros aspectos, como el polen, el tipo de tejido, el trenzado y diversos elementos, dejan abierta la posibilidad de que la tela pueda tener 2000 años. La tela. Vamos a fijarnos en la sábana santa desde un punto de vista objetivo y nos vamos a plantear qué es y qué nos dice en la actualidad, en el siglo XXI. Lo primero que podríamos decir es que la sábana es una tela de lino tejida en forma de espiga. Sabemos que es un tipo de tejido que se utilizó en tiempo de Jesús en Oriente, mientras que en Europa no se utilizó antes del siglo XV. Es un tejido de una calidad bastante buena, pero hay que tener en cuenta que si fuera del tiempo de Jesús, sería de procedencia oriental. En cuanto a sus medidas, después de que se restaurara en el año 2002, al quitarle los forros que restringían la extensión completa de la tela y se le eliminaran algunas arrugas, resulta que en la actualidad mide 4,42 metros de longitud por 1,13 de anchura aproximadamente. Si nos fijamos en el tejido, veremos un montón de marcas, algunas manchas y algunas cosas que no terminamos de identificar. En realidad hay dos tipos de huellas. Por una parte, las huellas que podrían ser las referidas a la pasión de Cristo, y por otra parte, las huellas que ha dejado la historia. La síndone debía ser así cuando se produjo el incendio de 1532, que fue el hecho que más alteró la apariencia del tejido. Antes de ese incendio, en la sábana, destacaba la huella anterior y posterior del cuerpo de un hombre. Sin embargo, después se añadieron un montón de marcas que son las que más llaman la atención. Podemos encontrar chamuscaduras, cercos de agua, que probablemente se produjeron en ese o en otros incidentes cuando se apagó el incendio, y también parches de tela para tapar los agujeros quemados. Estos parches que colocaron las clarisas de Chambéry han permanecido casi 4 siglos, hasta la restauración de 2002. La sábana en aquel momento estaba en Chambéry, en una localidad francesa que era entonces la capital del Ducado de Saboya. Pues bien, después de esa última restauración, se han eliminado los parches que se colocaron para tapar esas zonas que se habían perdido en la tela, y ahora lo que vemos, a través de esas zonas agujereadas por el fuego, es un forro nuevo, una tela de Holanda, que tiene como objetivo reforzar el lienzo original y darle mayor protección. Una de las primeras cosas que nos debemos plantear cuando vemos la sábana es por qué está la imagen anterior y posterior del cuerpo en la misma superficie de la tela. La respuesta es que el cadáver, porque evidentemente era un cadáver, aunque no sepamos si realmente el cadáver es de Jesús, estaba envuelto como muestra este dibujo. La mitad de la tela se habría colocado en la parte inferior, es decir, debajo del cadáver, el cuerpo desnudo encima,
y después se habría cubierto, desde la cabeza a los pies, con el resto de la tela para tapar completamente el cuerpo. En 1988, un grupo de científicos hizo una datación con carbono 14 al lienzo de Turín. En aquella ocasión, el cardenal Ballestrero, que era la máxima autoridad de la Iglesia custodiando la síndone, lo que hizo fue hacer una rueda de prensa y, delante de muchos periodistas venidos de todo el mundo, lo que dijo es que esta datación había arrojado un resultado sorprendente. Según esta datación, según este método, se había fechado la sábana muchos siglos después del tiempo de Jesús. Concretamente, se consideraría una tela entre 1260 y 1390. Esta datación originó un gran revuelo y ha habido gente que se ha quedado con ella y no ha vuelto a decir nada más, es decir, simplemente acepta que estamos ante una tela medieval y por tanto solo puede ser una falsificación de ese tiempo. A partir del momento en que se corta una planta o se corta un árbol o un animal muere, sus restos empiezan a perder carbono 14 y sabemos a qué velocidad ocurre esto. El inventor del método de datación carbono 14, el profesor Livy, determinó que eran exactamente 5.730 años el tiempo en el que la cantidad de carbono 14 de un ser vivo se reduce a la mitad. Por eso, si nosotros encontráramos unos restos, un hueso, un trozo de madera, una tela, que en definitiva, si es una fibra natural, es un resto de una planta, y viéramos que tiene la mitad del carbono 14 que tiene un ser vivo, podríamos decir que ese ser vivo murió justo hace 5.730 años. ¿Cómo es posible que, sabiendo correctamente la fecha de unos restos orgánicos, al hacerles la prueba del carbono 14, nos dé una edad imposible? La respuesta es que la fiabilidad no depende del método en sí, sino de la muestra analizada. Un objeto muy contaminado, en el que no se haya eliminado bien la contaminación de materia orgánica posterior, nos dará una datación más reciente que la verdadera. ¿Ha pasado esto con la sábana santa? Eso es justo lo que tenemos que ver. Hay que ver si la datación resultante con el carbono 14 es del grupo de las fiables, de las dudosas o de las inaceptables. Y eso es lo que requiere una evaluación científica. Si el dato del carbono 14 aplicado a la sábana es correcto, estaríamos hablando de un objeto medieval, una mortaja auténtica, pero medieval, y por tanto no sería de Jesucristo. Pero tenemos la constancia estadística de que casi la cuarta parte de las dataciones se equivocan. ¿Tenemos algún indicio de que pudo haber alguna equivocación en la datación de la sábana santa? Pues sí, eso es lo grave. Tenemos indicios que nos hacen pensar que esa datación no es de las correctas. Esta tabla, que se publicó en la revista Nature el 16 de febrero de 1989, o sea, meses después de que la prensa divulgara como falsa la síndone, corresponde al momento en que se dieron a conocer los datos científicos de la datación. En ella encontramos que se hicieron 4 dataciones a 4 telas distintas. La muestra número 1 era la de la síndone. La muestra número 2 era de una tela de Nubia. La muestra número 3 era de una tela que perteneció a Cleopatra. Y la muestra número 4 era de una capa pluvial de San Luis de Anjou, que era medieval. Vamos a fijarnos en los datos de la última línea de la tabla, que se refieren al nivel de significación de los resultados. El nivel de significación es uno de los parámetros que permite ver si se ha hecho bien la datación con carbono 14. Vemos que en la muestra número 2 el nivel de significación es muy alto, en concreto del 90%. Es decir, ese nivel de significación nos da mucha fiabilidad a ese resultado. La muestra número 3 tenía menos nivel de significación, pero también alto, un 50%. La muestra 4 tenía un 30%. Y en el caso de la sábana santa, se dice que el nivel de significación es un 5% aproximadamente. Esta es una de las cosas que llama poderosamente la atención. Primero porque los datos nos dan una referencia demasiado redonda, como 90, 50, 30 o 5, y además añadiendo después lo de aproximadamente. Viendo los datos reales en las 4 telas, vemos cómo se han redondeado las cifras. Lo que se decía en la muestra 2 como 90% es un 93%, se ha rebajado un 3,2%. En la muestra 3 no es un 50, es un 52, se ha rebajado un 3,8%. Es decir, en los dos casos han redondeado hacia abajo. Pero en la muestra 1, que es la que nos interesa, la de la síndone, el dato no es un 5, sino un 4%. Se ha aumentado un 25%.
Y precisamente cuando en un ensayo el nivel de significación no llega al 5%, se considera no válido. De manera que si no se tratara de la Sábana Santa, se habría dicho que con un nivel de significación tan bajo, era muy probable que esa datación estuviera equivocada. En la revista Nature, precisamente en la letra pequeña, nos dicen que el nivel de significación tan bajo para la muestra 1 nos indica que hay algún dato que está alterando el resultado, aunque no se ha podido identificar. Bueno, pues entonces, ¿por qué se ha dicho en todos los medios de comunicación que la datación del carbono 14 aplicada a la Sábana Santa es infalible, cuando precisamente la publicación científica nos dice que está alterado ese resultado? Si el nivel de significación está por debajo del mínimo aceptable científicamente, tendremos que decir que se ha intentado datar la Sábana Santa con el carbono 14, pero que la fecha que resulta no es correcta. Esta es la verdad, y eso es lo que se puede decir bajo el punto de vista científico. Posiblemente ustedes estarán pensando, bueno, el que nos habla es parte interesada en defender la autenticidad de la Sábana Santa. En definitiva, el dato que tenemos en contra de la autenticidad de la Sábana Santa es precisamente el más dudoso. Es decir, que la prueba del carbono 14, que es el que usan los medios de comunicación como si fuera el veredicto final de la Sábana Santa, es el más discutido desde el punto de vista científico. Y aunque en 1988 mucha gente aceptara este dato como irrefutable, hoy en día tenemos que decir que prácticamente nadie en la comunidad científica acepta este resultado como definitivo. Esto no es raro, porque la Sábana Santa lleva 100 años desconcertando a aquellas personas que han intentado explicarla, que han intentado descubrir su secreto sin conseguirlo. La parte superior corresponde al positivo fotográfico de la síndone. Enmarcada entre unas líneas oscuras, podemos distinguir, aunque difícilmente, las huellas muy tenues de un hombre. A la izquierda, la imagen frontal del cuerpo, y a la derecha, la dorsal. La parte inferior, en cambio, es el negativo fotográfico. Es aquí donde se ve bien al hombre de la sábana, mientras que el positivo es muy difícil de definir y de interpretar. En las imágenes en color pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que los colores originales se convierten en sus complementarios en el negativo fotográfico. Hoy día, con los procesos digitales, todos podemos comprobar este fenómeno. Partiendo de la imagen digital de la síndone tal como es, nos vamos a un programa de tratamiento de imagen, Photoshop, por ejemplo. Le decimos invertir, y podemos ver que esa inversión de los colores nos produce la misma sorprendente huella. Vemos ahora el detalle del rostro. A la izquierda, la imagen de la sábana tal como se ve al natural, donde se averiguan algunos rasgos. Se ven unos ojos, una nariz, una boca, una barba, el pelo largo que está a ambos lados y una serie de marcas y de arrugas. Pero si nos fijamos en la imagen de la derecha, la que tiene los tonos azules, pues vemos que es en ella donde se aprecia perfectamente cómo era el hombre envuelto en la tela. Cuando en 1898 el abogado Secondo Pia hizo la primera fotografía de la sábana y obtuvo su increíble negativo, muchos le acusaron de manipular las fotos. No es verdad, y como digo, lo podemos comprobar nosotros mismos. Pero lo importante es que desde ese momento la sábana ya no es simplemente una reliquia, sino un objeto enigmático que necesita ser explicado. ¿Por qué la imagen de la sábana santa en el negativo fotográfico nos da una huella perfectamente comprensible a nuestros ojos? Habrá que explicarlo, porque esto no ocurre nunca, como tampoco ocurre, aunque a alguno le parezca normal, que a alguien le pongan una tela en la cara y se quede impresa la huella de su rostro. A partir de 1898, muchos científicos se han interesado en la síndone para intentar explicar el porqué de esa imagen. En más de 100 años se han hecho muchas investigaciones y no podemos hablar de todas. Citaremos aquí unas cuantas y pondremos como condición que se hayan publicado en revistas científicas, que son aquellas que exigen unos controles independientes antes de su publicación. Procedencia del lienzo. Max Frey era un perito de la Interpol, de la Policía Internacional, famoso por algunas de sus investigaciones. Era botánico e hizo un análisis palinológico. ¿Qué es la palinología? Pues es el estudio del polen de las plantas. Ese estudio palinológico le llevó
a comparar algunas de estas fibras o algunas de estos restos de suciedad y encontrar efectivamente granos de polen. En total identificó 58 especies, pero muchas de ellas no correspondían con especies vegetales que existieran en Europa, que eran las que él tenía básicamente en sus catálogos. Así que lo que hizo fue recorrer aquellos lugares donde, según la tradición o la historia, habría estado la sábana santa antes de llegar a Europa. Allí tomó muestras de las especies vegetales más características, más endémicas de la zona, y al final, en su trabajo, pudo identificar 58 especies, de las cuales el 75%, la gran mayoría, eran de plantas halófitas. McFray murió sin que pudiera concluir su informe, no hizo un informe científico definitivo, y por eso algunas personas dudan de la validez de ese estudio. Él sabía, como saben los científicos de los laboratorios de la policía actualmente, que en todos los tejidos se van quedando, a lo largo de las distintas primaveras, restos del polen que flota en el ambiente. Los alérgicos lo saben muy bien, porque en la primavera el polen origina verdaderos problemas de respiración a mucha gente. Bueno, pues como se ve en la imagen, este estudio palinológico se iniciaba con la toma de muestras. Apretando unas cintas adhesivas sobre el lienzo, se retiraban algunos de los restos de la suciedad depositados sobre la tela. El análisis posterior permite aislar e identificar los granos de polen encontrados. En una imagen ampliada del tejido, vemos que sobre las muestras del lino se ve mucho material añadido. Es decir, la tela está muy llena de material orgánico o inorgánico que se ha ido depositando a lo largo de los siglos. Pero si nos fijamos en la zona inferior izquierda, tenemos una especie de bolita. ¿Qué es eso? Pues eso es un grano de polen. Eso era lo que le interesaba estudiar concretamente al profesor Frey. Evidentemente, el estudio palinológico es muy difícil. Los palinólogos saben que es muy complicado obtener un resultado sobre el estudio de este tipo, un resultado que sea muy significativo. Pero sí que hay algunas cosas que se pueden saber. Lo que podemos decir con relación al polen es una cosa importante. Es que ese polen nos indica que el origen de la sábana no puede ser Europa. Tiene que haber estado bastante tiempo fuera de Europa, y eso antes del siglo XIV, porque después ya no ha salido de ella. Pero concretando más, los profesores Baruch y Danin lo que nos dicen en sus publicaciones son cosas muy curiosas. Destacan que hay granos de polen de dos especies, la Gundelia tourneforti y la Zygophyllum dumosum, que se encuentran en las muestras que tomó Frey de la sábana y que destacan por su abundancia. Son plantas muy raras. La prueba es que en español no tenemos siquiera nombre para ellas. Las conocemos solamente por su nombre científico, puesto que aquí no ha existido un nombre distinto. Pues bien, la Gundelia tourneforti, que se encuentra en el mundo, en la zona que hemos destacado con el color naranja, solo coincide con la Zygophyllum dumosum, que se extiende solamente en la zona que hemos marcado de verde, en los alrededores de Jerusalén. Curiosamente, son plantas que producen polen entre marzo y abril, que es el tiempo más o menos de la Pascua, y curiosamente las dos en los alrededores de Jerusalén. ¿Es esto suficientemente significativo como para decir que la sábana santa estuvo allí en el tiempo de la muerte de Jesús? Pues quizá no, pero es un dato significativo y revelador. No es un dato determinante, pero desde luego nos habla de la posibilidad de que así fuera. ¿Para qué nos sirve, por otra parte, el estudio del polen? El polen corrobora lo que algunos historiadores dicen que fue el itinerario de la síndone, desde que salió de Jerusalén hasta que llegó a Turín. Son tres tipos de marcas diferentes las que encontramos sobre la síndone. En primer lugar, ya hemos hablado de ello, los restos del incendio de 1532. Quemaduras, remiendos, parches y rastros de agua. Pero eso es secundario. Lo realmente importante es la impronta, la impresión de un cuerpo de un hombre. Es la reproducción exacta del cadáver que envolvió el sudario. No ha sido pintado, puesto que no hay restos de pigmento. En el siglo XVI se pensó que la imagen la pudo causar el sudor, unido con el aloe y la mirra con la que fue amortajado. Pero eso tampoco es verosímil. No parece que la marca la causara el calor de una manera natural, puesto que no penetra hasta el otro lado del tejido. Todo parece indicar que se trató de un rayo instantáneo de apenas una millonésima de segundo, generando presuntamente en el momento de la resurrección. Fue de alta temperatura, pero su rapidez, el escaso tiempo de exposición, hace que afecte solo a las fibras más próximas al cuerpo. Hay un tercer tipo de manchas, son restos de sangre, manchas
que tienen un color carmín, muy visibles en la zona de la frente, del pelo, del tórax. Luego hablaremos de esas terceras manchas. Ahora vamos a centrarnos en la impronta en sí misma. Vamos a meternos en el estudio de esa imagen y vamos a hacerlo desde dos puntos de vista. Por una parte veremos el estudio de cómo se ha podido formar esa imagen y por otra parte veremos lo que nos dice la imagen misma. En cuanto al estudio científico de la huella que aparece en la sábana, diremos que es lo más documentado, lo más estudiado hasta la fecha. La investigación más importante sobre la formación de la impronta de la síndone se realizó en Estados Unidos. En los años 70 se formó un equipo científico que se denominó STURP. Aparecen en la fotografía el Dr. John Jackson y el Dr. Eric Jumper, que fueron los portavoces de ese equipo norteamericano y los que presentaron su hallazgo más importante. Los científicos que estaban acostumbrados a analizar imágenes como esta se quedaron sorprendidos porque se dieron cuenta de que una imagen de la síndone con información tridimensional era algo completamente imposible. Normalmente, si nosotros colocamos una tela sobre un cadáver, lógicamente solo tendremos unos puntos de contacto, que son los salientes. Si la imagen fuera una imagen de contacto, algún tipo de reacción química, únicamente tendríamos huellas en los salientes del cuerpo, o sea, la punta de la nariz u otros puntos sobresalientes. Pero indudablemente las órbitas de los ojos u otras zonas donde la tela era imposible que tocara el cuerpo no podrían tener imagen de ninguna clase. Lo que descubrieron estos científicos norteamericanos es que en realidad lo que había era una huella donde aparecían todas las zonas del cuerpo, salientes y entrantes, solo que había una intensidad variable según el relieve de ese cuerpo que teóricamente había sido envuelto sencillamente por una sábana. El STURP pudo plantearse estudiar la sábana porque tenía los medios para hacerlo, ya que algunos de sus componentes estaban vinculados a los laboratorios de la NASA norteamericana, concretamente al Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en California, y eran especialistas en análisis de imágenes. Supongamos que queremos conocer el relieve de un cráter. La sonda espacial nos proporciona una foto de la zona con distintos tonos de gris según la medida de la altura de cada punto. Pasamos la imagen obtenida al analizador de imagen, entonces el VP8, para que le atribuya relieve según la distinta tonalidad de cada punto, y en la pantalla del ordenador tendremos una imagen realista y con el relieve exacto a la zona fotografiada. Este sistema lo que intentaba era obtener imágenes de la superficie de Marte. No estaba hecho para la Sábana Santa ni tenía nada que ver con ella. Sin embargo, al profesor Jackson se le ocurrió que podía ser un procedimiento aplicable a la imagen de la Sábana Santa. La razón era que Jackson conocía que muchos años antes el profesor Paul Vignon había descrito la imagen del negativo fotográfico de la sábana como una imagen que parecía tener información tridimensional. Pero además se dieron cuenta de que en toda la zona de la sábana que había cubierto supuestamente la superficie del cuerpo había imagen. Incluso, y esto es lo que realmente les llamó la atención, en aquellos puntos donde es imposible que la tela hubiera llegado a tener contacto físico con el cuerpo. Al experimentar con un voluntario y tomar las medidas pertinentes, vieron que en los lugares donde no hubo contacto físico entre el supuesto cadáver y la síndone, la intensidad de la huella era proporcional a la distancia. Como expresaron en esta gráfica, la mayor o menor opacidad de la imagen en cada punto guarda una relación matemática con la distancia de la tela al cuerpo. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es completamente imposible. Lo que dicen los estudiosos norteamericanos cuando ven la imagen tridimensional de la impronta es que no es posible que se haya producido una imagen así de ninguna manera. El problema es que estaba. ¿Por qué? Este enigma era tan interesante, tan digno de hacer un estudio científico, que se formó un equipo de 33 componentes que con enorme entusiasmo pidieron ir a Turín para estudiar la tela. Dio la casualidad de que 2 años después, en 1978, hubiera una ostensión de la Sábana Santa, una de las pocas ocasiones en que el lienzo sale de la urna y se podía estudiar. Estos norteamericanos presentaron un protocolo detalladísimo de las pruebas a realizar y pidieron permiso para realizarlas. Conseguidas las pertinentes autorizaciones, volaron a Turín y pudieron estudiar directamente la sábana durante 5 días. Lo que iban buscando en ese estudio eran las características de la imagen. Querían saber cómo se formó la impronta. Fundamentalmente hicieron 2 tipos de pruebas.
pruebas de espectrografía y de espectrofotometría con distintas longitudes de onda, es decir, con luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, rayos X, y además analizaron el espectro de las muestras que tomaron de la sábana para ver qué es lo que formaba la huella. La primera pregunta que se plantean es: ¿lo que parece que es sangre en la sábana es realmente sangre o no? Porque si efectivamente no fuera sangre, no había nada más que decir. La segunda pregunta era saber qué forma la imagen. La conclusión que el Sturm obtuvo fue sencillamente que estábamos ante la degradación de la celulosa del lino. Es decir, solamente aquellas fibras más superficiales de la tela habían cambiado de color, pero no había ningún tipo de pigmento, ningún tipo de colorante y, por supuesto, no se trataba en absoluto de ninguna técnica conocida hasta este momento, entre otras cosas porque no había pinceladas y era como si el cuerpo se hubiera proyectado directamente, se hubiera plasmado de alguna manera pues desconocida sobre el lienzo que le cubría. Se pudo comprobar que hay una serie de componentes inorgánicos que no dejaban lugar a dudas. Según el profesor Adler, un científico judío independiente del equipo Sturm y muy prestigioso en Estados Unidos, al que le llevaron las muestras y le propusieron que diera su diagnóstico, dijo literalmente: «Si esto no es sangre, me como el microscopio». El profesor Baima Bolon, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Turín, confirmó que era del grupo AB, con el método de los antígenos fluorescentes. Según Baima Bolon, es un grupo sanguíneo muy poco frecuente en el mundo, pero muy característico de los grupos étnicos de Oriente, como los judíos yemeníes. Es una pregunta que sigue sin contestarse, porque hay algo que ha cambiado superficialmente el color de esas fibras, pero no existe ningún tipo de pigmento, pintura o colorante. Pensaron que estaban ante una degradación de la celulosa del lino mismo, y eso da color a algunas fibras de forma absolutamente superficial. Además, no se entiende que la coloración de las fibras haya ocurrido de una forma tan selectiva. Si vemos una zona donde hay imagen y vemos con el microscopio las fibrillas, vemos que hay algunas con color junto a otras que no tienen color, y eso no es fácil de explicar. Si estuviéramos pintando con acuarela, la capilaridad haría que todas las fibras que estuvieran unas al lado de otras aparecieran con el mismo color. Sin embargo, en la sábana hay como huecos, fibras donde hay imagen y fibras donde no. Lo que dicen los americanos en 1981, cuando acaban su estudio, es que estamos ante una huella que es imposible de por sí. No está hecha con nada. Si comparamos la huella de la síndone con las muchas copias que se hicieron de ella con diversas técnicas, podemos ver que no se parecen en nada. No hace falta siquiera analizarlas con microscopio. En definitiva, los norteamericanos afirman que es una imagen fruto de una radiación. Y lo dicen porque saben que esa huella tiene 9 características que en sí mismas, sumadas las 9, no se dan por ningún procedimiento conocido de formación de imágenes. En primer lugar, dicen que la huella producida sobre la tela es absolutamente superficial. Solo las fibras más superficiales de los hilos tienen imagen. En segundo lugar, es una imagen que no tiene direccionalidad. Es como si el cuerpo se hubiera proyectado perpendicularmente al lienzo que lo estaba cubriendo. En tercer lugar, afirman que hay ausencia de pigmento, es decir, no hay pintura ni ningún tipo de colorante. Por otra parte, se dan cuenta de que el incendio de 1532 nos ha proporcionado 2 características más. Es una huella que resiste a los cambios de temperatura porque la tela se ha quemado en algunos puntos, pero evidentemente la tela entera tuvo que sufrir unas alteraciones de temperatura muy fuertes, y si se tratara de algún tipo de pigmento, se notarían distintas tonalidades en la imagen. También el incendio de 1532 nos demuestra que la huella es estable ante el agua, porque el agua no emborrona las marcas, es decir, deja el cerco correspondiente, pero no emborrona la huella ni difumina la imagen. En la imagen tenemos la estabilidad térmica y la estabilidad al agua. Pero además en aquellos momentos, en 1981, mencionan una sexta característica, y es la estabilidad química. Prueban casi 500 de colorantes y no pueden eliminar ese tono pardo-amarillo que tienen las fibras con imagen. ¿Qué es lo que ha formado esta huella? Lo que ellos dicen es que es una degradación de la celulosa del lino, algo así como lo que ocurre cuando colocamos un periódico al sol y se va haciendo amarillo con el paso del tiempo. No hay nada que pigmente esa celulosa.
Lo que ocurre es que se degrada, se oxida y va cambiando el color. Y las tres últimas características son la negatividad. Es en el negativo fotográfico donde vemos cómo era el hombre de la sábana. La tridimensionalidad. Es una imagen que tiene información del relieve del cuerpo. Y por último, la pormenorización, es decir, la enorme cantidad de detalles que vamos a ver a continuación. Ese detalle fino que tiene la imagen no es normal. No lo encontramos en ninguno de los muchos experimentos que se han hecho para copiar de forma natural o de forma artificial lo que se ve en la sábana. Las manchas de sangre demuestran la existencia de diversas lesiones traumáticas. Hay lesiones de contusión, heridas causadas por clavos en las extremidades, un corte en el costado y multitud de heridas, al parecer causadas por flagelación. Son imágenes redondeadas que van dispuestas de dos en dos. Las habrían causado dos bolitas unidas por una correa, los taxilos. Suponemos que se trata del flagelo, el látigo utilizado por los romanos. En total, 120 heridas de este tipo en la espalda, en los glúteos y en los muslos. La cara parece deformada a golpes, con hematoma. Los clavos no se clavan en las palmas, sino en el espacio de Stott, entre la primera y la segunda hilera de los huesos del carpo. Haberlo hecho en las palmas hubiera supuesto desgarro, al no aguantar el peso del cuerpo en la crucifixión. La herida del costado genera una gran hemorragia y provoca lo que se conoce como cinturón de sangre. Vamos a volver a Turín, al Museo de la Sábana Santa, donde podemos ver los instrumentos de tortura empleados en la época. En nuestro periplo a Turín tuvimos la ocasión de visitar en exclusiva el Museo de la Sábana Santa. Nuestro anfitrión fue el doctor Gianmaria Zaccone, un prestigioso estudioso de la síndone. Mientras esperamos al director del Museo de la Sábana Santa, vamos a dar una vuelta rápida por el mismo museo. Detrás de mí, por ejemplo, pueden ver una representación en 3D del Jesús que está estampado dentro de la sábana. Aquí, por ejemplo, es la primera cámara fotográfica que tomó una instantánea de la síndone. Le preguntaremos el origen y el porqué. El casco de espinas, que no corona de espinas, como tradicionalmente se le ha representado a Jesús en la iconografía clásica. También vamos a analizar y a preguntarle al director del museo por este látigo con el que se flageló a Jesús y que se ve perfectamente las marcas dentro de la Sábana Santa. Y por último también vamos a analizar los clavos con los que a Jesús se le clavó en la cruz. No se le clavó de las manos, sino que se le clavó de la muñeca, como muestra la sábana. Maria Zaccone, grazie, buongiorno, grazie per la seva attenzione e collaborazione. Grazie a voi. Este científico lleva mucho tiempo al frente de este museo, que guarda recreaciones muy aproximadas del hombre de la sábana, de su cuerpo, de sus heridas, de su cara y también de los utensilios que se usaron para torturarle. En la conversación que tuve ocasión de mantener con él, matizaba todas las palabras que usaba. Por ejemplo, en la respuesta a esta pregunta: ¿es Jesús el de la imagen de la síndone? ¿La síndone contiene la imagen de Jesús o no? La síndone contiene la imagen de un hombre que ha fallecido como Jesús. El problema de que se trate de la imagen de Jesús entra en el ámbito de la investigación científica. Hoy en día la investigación dice que es muy probable que se trate de la figura de Jesús, aunque no se haya demostrado. Lo que sí importa, como dice el Papa Juan Pablo II, es el hecho de que, más allá de la investigación científica y la seguridad o no de que sea verdaderamente Cristo, lo que es importante es que esta sábana es el espejo del Evangelio, es decir, en esta sábana se leen exactamente todas las lesiones y toda la historia de la pasión de Cristo, así como nos ha sido transmitida, así como nos transmiten los Evangelios. Como científico que es, está al corriente de todas las investigaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha sobre la Sábana Santa. Sobre la del carbono 14 nos confirma que dató a la sábana en la época del medievo, aunque pone peros al resultado final. El problema más grande para comprender es que ese trozo de tela que se ha cortado para la datación es o no representativo para toda la síndone, porque es una sábana muy grande y hay documentadas unas diferencias de comportamiento de los hilos en todo el tejido que podrían justificar unas diferencias incluso de la datación de unas partes y de otras. En nuestra visita al museo pudimos observar recreaciones del hombre de la síndone. Las había en barro, incluso en 3 dimensiones. Todas ellas mostraban perfectamente los agujeros y heridas del cuerpo. Antes de observar los utensilios con los que torturaron a ese hombre, sepamos cómo es posible que la imagen de un hombre muerto y torturado haya quedado plasmada en un lienzo.
Allora, questo è uno dei grandi problemi, è un problema che ancora non ha avuto una soluzione. Noi sappiamo... Nosotros sabemos qué es lo que ha causado la huella. Ha sido una oxidación de las fibras superficiales del lino, pero no sabemos cómo a partir de un cuerpo humano se haya podido verificar un evento como para imprimir este cuerpo y crear esa oxidación. Este es un problema que todavía está abierto, que todavía se discute, porque todos los experimentos que se han hecho para demostrar científicamente que verdaderamente es una huella de un cadáver, como los que han intentado demostrar que se trata de una manufactura hecha por los hombres, no han conseguido aportar una respuesta definitiva. Hoy, sin embargo, estamos todos de acuerdo en que se trata de una huella dejada por un cuerpo humano. Si teníamos claro que Jesús, o el hombre de la sábana, fue torturado antes de ser asesinado con suma crueldad, ver que en vez de una corona de espinas a ese hombre le pusieron un casco de púas y pinchos, pone realmente la piel de gallina. In genere la iconografia tradizionale ci fa vedere la corona di En general, la iconografía tradicional nos ha hecho ver que la corona de espinas es como la de los reyes clásicos, es decir, alrededor de la cabeza, pero en realidad, si nosotros miramos la síndone, nos damos cuenta de que sobre la nuca las heridas continúan hasta la zona occipital y, por lo tanto, esto nos hace pensar que se trata no de una corona, sino de un casco de espinas. Y esta es una reconstrucción que ha sido hecha recientemente en Jerusalén utilizando unas espinas que crecen en los alrededores de Israel. El lienzo de Turín está impregnado de marcas de sangre. Gran parte de ella provenía de la cabeza del hombre de la síndone como consecuencia de las heridas del casco de espinas, pero otras muchas fueron fruto de los latigazos que le propinaron los romanos. Allora, questa è una ricostruzione di un flagello a partire sempre dai dati della... Esta es una reconstrucción de un flagelo a partir siempre de los datos de la síndone. En la síndone vemos bien que hay una serie de lesiones debidas a una tortura de este tipo. Hay más de 120 tipos de lesiones, por lo tanto, ha sido una tortura y una flagelación muy fuerte impuesta al hombre de la sábana. El doctor Zacone nos explicó por qué la síndone muestra que al hombre torturado y crucificado le atravesaron las muñecas con clavos y no las palmas de las manos. L'iconografia ha sempre letto evidentemente dalla narrazione evangelica, si parla di mani. La iconografía siempre tiene lecturas en la narración evangélica porque se habla de manos y normalmente se entiende el centro de la mano, pero la palma en realidad puede comprender toda ella, incluso el punto en el que se ven en la síndone el lugar donde está clavado, más cerca de las muñecas. Desde un punto de vista anatómico tiene una explicación como la palma de la mano no hubiese aguantado el peso de la crucifixión. En cambio, es mucho más sólida la parte de la muñeca. Como muchas otras personas, Zacone considera que de la síndone la parte más impactante es sin duda el rostro, ya que afirma que dentro de nuestra cultura el rostro es la parte que transmite los sentimientos, lo primero que miramos de otras personas. Tras sus años de investigaciones y búsquedas de respuestas, tiene claro quién es el ser que descansa en la sábana santa. Secondo me, io personalmente sono convinto che le probabilità siano altissime che si tratti. Desde mi punto de vista creo que las posibilidades son altísimas de que se trate de verdad de la sábana que envolvió a Cristo, pero soy consciente de que los pasos que hay que hacer, como hablábamos de probabilidades, alguien podría pensar que no son suficientes respecto a la opinión de todos, como pedimos que sea respetado nuestro punto de vista. Seguimos diciendo, pese a todo, que esto no es lo importante. El rastro del tormento al que fue sometido el hombre de la sábana nos lleva a reparar en las coincidencias de sus lesiones con las que el Evangelio nos relata que sufrió Cristo en la pasión. Ha llegado el momento de plantearnos la gran pregunta: ¿quién es el personaje que fue amortajado por este lienzo? El personaje. Los forenses nos dicen que estamos ante la huella de un hombre torturado, lleno de heridas, de contusiones, de todo tipo de deformaciones, pero que son heridas, contusiones y marcas reales. Hemos visto miles de representaciones de Jesús en la cruz y no hay ninguna que se ajuste a la realidad. Y sin embargo, en la sábana santa, las heridas son reales, no hay errores. No hay ninguna imagen religiosa, y mucho menos en la Edad Media,
que nos muestre a Jesús en la cruz con absoluto realismo, probablemente porque sería horrible, y por otra parte, porque siempre se ha intentado dar un sentido teológico a la muerte de Jesús, y por tanto el artista se deja llevar por la finalidad más que por el detalle. Y la finalidad es decir que Jesús triunfa, y no que es un hombre derrotado y destruido en la cruz. Por eso llama mucho la atención ver la sábana santa. No hay ninguna otra imagen religiosa que nos muestre a Jesús con esa apariencia. Si nos fijamos en lo que piensan los antropólogos, diremos que es la huella de un hombre que podría ser Jesús, porque sus características son propias de un espécimen humano de esa zona del mundo. Tiene la nariz larga, los labios carnosos, los ojos más bien juntos y una serie de circunstancias, pelo largo, barba partida, bigote, etc. ¿Cómo sería ese rostro sin heridas? Sería algo parecido a esto. Vemos que encaja perfectamente con la imagen que hemos visto siempre de Jesús. Siguiendo lo que dice Monseñor Ricci, un estudioso italiano de la síndone que trabaja en el Vaticano, en su estudio de los años 60 y 70, señala algunos impactantes detalles en la sábana. Una serie de regueros de sangre propios de una corona de espinas, y que aparecen no solamente en la frente, sino también en la nuca. Contusiones o hinchazones que cubren toda la frente. En la mejilla derecha tiene una gran deformación que casi le ha cerrado el ojo y que parece atribuirle muchos más años de los que realmente tendría. Los forenses dicen que está producida por una vara de unos 4 centímetros de diámetro y que este golpe ha sido asestado por un zurdo. En la otra mejilla vemos que tiene una contusión con equimosis, una herida. Tiene otra herida en la nariz y tiene roto el cartílago nasal. Podría ser por el bastonazo de la mejilla o consecuencia de una caída, porque en la punta de la nariz se han encontrado restos de tierra, igual que en las rodillas y en las plantas de los pies, que casualmente tienen la misma composición que la tierra de la zona de Jerusalén. Monseñor Ricci entiende que la huella oscura que se ve al dorso de la nariz podría ser un salivazo. Vemos también un reguero de sangre por descarga nasal. Hay una colada de sangre con saliva que sale de la comisura derecha de los labios. El mentón está hinchado y contuso, y la barba manchada de sangre. Todas estas características indican que estamos ante una persona que ha sido sometida a una tortura terrible. Una reconstrucción, por tanto, de esa imagen que se ve en la sábana santa sería algo parecido a lo que vemos ahora y que está materializado en 3 dimensiones. Es una tortura real. No hay equivocaciones, mientras que sí las hay en todas las representaciones de los Cristos crucificados que hemos visto siempre. Veamos ahora algunos detalles. Si nos fijamos en la zona de la frente, veremos que esa especie de 3 invertido, esa épsilon que aparece en el centro de la imagen, por su forma, nos está indicando que es sangre venosa, sangre que ha salido estando vivo, como la que produciría una corona de espinas, pero tiene una morfología completamente distinta a la de ese doble reguero que aparece en la derecha de la fotografía. Ese doble reguero es sangre arterial. Y la diferencia entre sangre arterial y sangre venosa no se supo antes del siglo XVI. ¿Qué nos indica la sábana? Pues que son manchas de sangre real de un tipo y de otro. También hay sangre premortem y postmortem, es decir, sangre que ha salido estando vivo y sangre después de la muerte. En fin, una serie de características que no son cualquier cosa y que una falsificación medieval no habría colocado nunca, porque todo esto no se sabía. Podemos indicar, como se ha hecho en algunos congresos, que estamos ante venas y arterias reales que tienen las manchas donde corresponden. Si nos fijamos en la zona de la nuca, se ven muchas marcas de heridas punzantes. Nos podemos estar refiriendo a unas 60 heridas punzantes que serían las propias de una corona de espinas. Una corona que probablemente no sería un aro, sino un montón de espinos, una especie de casco, sujetado no de una forma estética, que es una cosa bastante inverosímil, sino colocado de cualquier manera por unos soldados que lo que querían era aplicar la ley del mínimo esfuerzo, no hacer una obra de arte. Se trataba de una burla, y lo que se ve en la sábana santa encaja con Jesús perfectamente. Pero hay algo más.
No se sabe de nadie a lo largo de la historia que fuera coronado de espinas. Esto no está documentado. No era algo que se hiciera cuando se producía la muerte romana. No está ni siquiera legislado. Se hace en el caso de Jesús porque Jesús se ha proclamado rey y se trata de burlarse de esa circunstancia, pero es impensable que se hiciera en otros casos. Si nos fijamos en la zona de la espalda, vemos que hay una serie de marcas que la recorren. En realidad no solo la espalda, sino a todo el cuerpo. Son marcas que corresponden a un instrumento romano. En excavaciones arqueológicas de Herculano, al lado de Pompeya, se ha encontrado este objeto, el flagrum taxilatum. Se llama así porque las bolitas metálicas que se encuentran al final de las cintas de cuero se llaman taxilos. Como además tenían pinchos, iban arrancando trozos de piel. La flagelación suponía no solamente el golpe del cuero, que ya es bastante, sino que iba dejando en carne viva al que era flagelado. La flagelación era una pena que sí que aplicaban los romanos, pero no se aplicaba nunca en los casos en que una persona fuera a ser crucificada, porque eran penas diferentes. Los romanos eran muy respetuosos con la ley. Los juristas tienen claro el principio del derecho romano, non bis in idem, es decir, no se puede condenar dos veces por el mismo delito, y no conocemos casos en los que se vulnerara este principio salvo el de Pilatos, que condena con la flagelación y vuelve a condenar con la cruz. Ese fue un caso especial porque cedió al chantaje de los judíos, pero debemos pensar que muy pocas veces harían irregularidades así los romanos, que son considerados los padres del derecho. El hombre de la síndone se identifica en esto con Jesús. Pues el hombre de la sábana está flagelado completamente por delante y por detrás. Es una flagelación de unos 120 golpes. Algunos forenses dicen que tiene el 50% de la piel herida. La imagen debía ser tétrica, terrible. Es flagelado y después, como veremos enseguida, tiene marcas propias de haber transportado un palo que podrían ser las correspondientes al transporte de la cruz. Los regueros de suero de la espalda, revelados por las fotografías con luz ultravioleta, marcan que efectivamente esto es sangre real y además nos certifican que el cuerpo estaba completamente desnudo, arqueado, para producir el mayor dolor posible al estar la piel en tensión, y que los flageladores eran dos y estaban como a 1 metro de distancia. Las heridas van cubriendo todo el cuerpo por detrás y también por delante, en la medida que las cintas de cuero se enrollan en el cuerpo, golpeando también la parte interna del reo. Está flagelado y también crucificado. Lo sabemos no solamente por el supuesto transporte del palo horizontal al que ahora nos referiremos, sino porque vemos marcas en las manos y en los pies que corresponden a clavos. Hay unos regueros que nos indican que el reo tendría los brazos abiertos hacia arriba. Es al colocarse el cuerpo en el sepulcro como se modifica la situación de los brazos y los regueros parece que suben hacia arriba. En definitiva, esto nos indica que estamos ante un crucificado. Cuando los científicos analizan la imagen de las manos en concreto, descubren algo que les llama mucho la atención, porque parece que solo se ven 4 dedos en las manos. Esto es algo bastante extraño, parece que no tenga pulgares, y además parece que los dedos son muy largos. Estas dos extrañas circunstancias fueron explicadas por el profesor Pierre Barbet, que lanzó la idea, hasta ahora no refutada, de que en realidad lo que muestra la sábana santa es que los clavos no estaban en las palmas de la mano, sino un poco más arriba, en el pulso, y los dedos parecen muy largos porque el clavo está más hacia el codo. El clavo habría tocado el nervio mediano, que es el que repliega el pulgar hacia adentro, y por eso no se ven los pulgares, porque estarían replegados hacia el centro de la palma. En todo caso, los experimentos que se han hecho con clavo en la palma de la mano han demostrado que se rompe la mano, se desgarra. La sujeción que produce el clavo en la muñeca es muy superior. Se ha visto que la palma, que es donde lo colocan los artistas, es un mal sitio para colocar el clavo. Parece que los romanos no lo hacían así. Una experiencia paralela se encontró en los años 60, el osario de un tal Johanan, Juan, que es el único crucificado que se ha encontrado enterrado, y se ha visto que tenía las muescas de haber colocado el clavo entre el cúbito y el radio, o sea, que ni siquiera en las palmas, sino en el antebrazo.
La muerte que nos revela la sábana santa es la muerte de un crucificado, es decir, la de una persona que, colgada de las manos, tiene que moverse y cambiar la posición del cuerpo para poder respirar. Si se sujeta a una persona de las manos y se le deja sencillamente colgando, sin ningún apoyo en los pies, se bloquearía la caja torácica y moriría de asfixia en muy pocos minutos. Los romanos colocan un apoyo en los pies, dejan las piernas con la posibilidad de moverse, y entonces el crucificado puede tirar de las manos hacia arriba, poner los pies como una bailarina en vertical, y al ponerse de puntillas puede doblar el cuerpo y empujar el aire con el diafragma y soltar ese aire. Porque el problema de la asfixia no es el de no tomar aire, sino que no se puede expulsar por la postura en que queda bloqueada la caja torácica cuando el cuerpo está colgando de las manos. La sábana nos muestra la muerte de una persona que tiene que estar moviéndose en la cruz para poder respirar, digamos hacia arriba y hacia abajo. El crucificado debe moverse y las distintas posiciones originan regueros de sangre diferentes. Y todo esto se ve en la sábana perfectamente. En definitiva, lo que nos muestra la síndone es un crucificado real que tiene que moverse para poder respirar y alterna las dos posturas en la cruz. Si aumentamos el contraste de la zona de la espalda, veremos que la zona de los omóplatos está especialmente herida, posiblemente por el transporte del palo horizontal de la cruz, que era lo único que se transportaba, puesto que el stipes, que era el palo vertical, estaba colocado en el sitio, y el palo horizontal era lo que llevaban hasta el lugar de la ejecución. Allí, como ya tenían los brazos atados, lo que hacían era encajar el palo horizontal en el vertical. Se les ataba los pies y con eso bastaba. Era la forma más rápida de morir. En el caso de Jesús, sabemos que no se hizo esto. Él era el único que había sido flagelado previamente y debería estar muy débil. No podía con la cruz. Por eso fue desatado para que Simón de Cirene llevara la cruz detrás de él. Eso es lo que nos dice el Evangelio. En el lugar de la ejecución, en vez de volverlo a atar, lo más sencillo era clavarlo al madero. Le clavaron las manos y también los pies. Esto no era lo habitual en absoluto. Por tanto, pensar que el de la síndone fuera otro crucificado distinto de Jesús nos obligaría a pensar en qué otras circunstancias pudieron hacer que otra persona fuera crucificada de la misma forma, desatándolo y clavándolo luego. Si nos fijamos en los pies, veremos que los regueros de suero y de sangre marcan efectivamente la colocación de clavos. Parece que está el pie izquierdo sobre el derecho, unidos los dos, y la planta del pie derecho que estaba debajo se ve que está llena de tierra. Esa tierra coincide con la que se encontró en la nariz y en la zona de las rodillas, y que ya hemos dicho antes que tiene la misma composición que la de Jerusalén. Un clavo en el pie no plantea ningún problema, porque sostiene perfectamente, pero la posición que utilizan los artistas normalmente cuando hablan de un crucificado puede ser una de las dos que estamos viendo, o bien los dos pies con un apoyo, o bien un clavo solo para los dos pies juntos. Pues bien, el apoyo, esa especie de tarugo de madera que se coloca para hacer como una especie de escalón, es un invento bizantino, es posterior. Por eso sabemos que esto no se utilizó en el caso de Jesús. Lo que vemos en la síndone es la de los dos pies juntos, y parece que esta sería la posición que tendría que tener Jesús en la cruz. La sábana coincide con lo que nos dice la arqueología y la historia. Si nos fijamos en la herida del costado, veremos una especie de óvalo en la parte superior que coincide con el agujero que produciría una lanza romana del siglo I, y de ahí se ven caer unos restos de sangre y de suero que se identifican perfectamente con lo que nos dice San Juan el Evangelista, cuando habla de que del costado de Jesús salió sangre y agua. Realmente los médicos tienen varias explicaciones para esa sangre y ese agua, pero lo que está claro es que estamos hablando de una herida o de un agujero que se ha producido en una persona que ya está muerta. Si hubiera estado vivo, evidentemente hubiera arrojado muchísima más sangre, porque un corazón funcionando hubiera expelido muchísima más sangre de la que se ve en este costado. Pero además, si hubiera estado vivo, la herida hubiera tendido a abrirse, y en cambio se ha quedado exactamente con la marca de la lanza.
Eso nos está indicando que ese cuerpo está muerto ya. Coincide, por tanto, con lo que nos dicen los evangelios. Algunos detalles. Por ejemplo, que la lanzada es consecuencia de la necesidad que tenían los romanos de asegurar la muerte del crucificado. Los soldados se jugaban su propia vida si el crucificado salía vivo de la ejecución, porque la ejecución exigía la muerte del crucificado, por eso los soldados tenían que asegurarse. La forma más habitual era romperle las piernas, porque de esta manera, al perder el punto de apoyo, el cuerpo quedaba colgado de los brazos y ya no podía elevar el cuerpo, y como hemos dicho antes, en esa postura se producía la asfixia por el bloqueo de la cavidad torácica. En el caso de Jesús, ya no tenía sentido romperle las piernas, porque parece que su cuerpo ya estaba hundido, colgando de los brazos, en una postura incompatible con la respiración. A esto se refiere el Evangelio de Juan cuando dice: «Como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le atravesó el costado». Era una forma muy efectiva de asegurarse de la muerte. Los soldados romanos habían aprendido una de las suertes que suponía inmediatamente la muerte del enemigo, que era entrar con una lanza por el lado derecho hasta el corazón, y al abrirlo pues producían inmediatamente la muerte. ¿Por qué por el lado derecho? Porque es una de las cosas que plantea algún enigma, ¿no? ¿Por qué por el lado derecho? Pues sencillamente porque estaban acostumbrados a que el enemigo llevara el escudo protegiendo la parte izquierda del pecho, que es generalmente donde está el corazón, que está más bien hacia la izquierda. Eso es exactamente lo que vemos, por ejemplo, en la estatua El Galo Moribundo que tenemos en los museos vaticanos, o precisamente lo que muestra la sábana santa. Es una lanzada que está dada por el lado derecho. Esta herida en el costado, al colocar el cuerpo en horizontal, ha permitido que la sangre y el suero, el líquido seroso que sale de la cavidad torácica, recorra la espalda y a la altura de los riñones deje un reguero en horizontal. Este reguero en horizontal, que no se le ha ocurrido pintar a ningún artista porque no tiene ningún sentido en una muerte en vertical, es perfectamente lógico que se produzca al depositar el cuerpo en el sepulcro, dejando esas marcas que vemos en la espalda. He aquí otro detalle, como tantísimos de los que aparecen en la sábana, que no se le ocurre a nadie, pero que es perfectamente realista y que se ajusta a la verdad de la anatomía. Como acabamos de ver, la síndone es como el espejo del Evangelio. Nos muestra punto por punto lo que nos dicen las Escrituras en el caso de Jesús. Pero la muerte de Cristo no fue una muerte al uso. Es completamente distinta a las ejecuciones que se realizaban, porque las circunstancias de la muerte de Cristo fueron muy especiales. No fue atado, sino clavado. Fue coronado de espinas. Fue flagelado y crucificado. Fue enterrado con una tela digna del sumo sacerdote. Hay demasiados detalles especiales para que pudieran haberse dado casualmente en otro reo. La probabilidad de que se hubiera producido casualmente una muerte igual a la de Jesús en otra persona es prácticamente nula. Esa probabilidad, según algunos estudiosos, es la misma que la de que salga varias decenas de veces seguidas el mismo número en la ruleta. Pero si tales coincidencias no pueden ser casuales, tendríamos que pensar que alguien ha querido repetir específicamente la muerte de Cristo, asesinando a alguien de la misma manera. Esto tampoco es tan fácil, porque ¿cómo tendría los conocimientos necesarios para no cometer errores? Piénsese que en todos los tiempos se ha representado la muerte de Cristo y que entre los millones de Cristos crucificados que existen, no hay ninguno que resista un análisis forense. En la sábana santa no hay errores. Las heridas aparecen como deben estar y donde tienen que estar. Por otra parte, aunque pudiéramos asesinar a una persona con todos estos detalles, ¿cómo podemos originar una huella como la que aparece en la sábana? De forma natural no se produce. De forma artificial tampoco. ¿Qué produciría una imagen como la que aparece en la síndone? No lo sabemos. Lo único que sabemos es lo que nos dice la ciencia, que es un misterio. Algo que parece imposible está en la sábana. Nadie ha podido explicar esa huella, esa imagen que aparece en la tela de Turín. Entonces, ¿quién es el hombre crucificado? Esto es algo que todo el mundo puede plantearse y cada uno debe responder a esa pregunta.
Miles de peregrinos viajan al Duomo turinés para venerar la reliquia. Hemos salido a las calles de Turín para conocer la opinión popular. Estamos delante del Duomo, como pueden ver está en obras, tanto la cúpula como los aledaños lo están remodelando. Hemos investigado gran parte de la síndone, cómo ha llegado hasta aquí y qué significa. Ahora sepamos qué es lo que piensan los habitantes de Turín. ¿Creen? ¿No creen en la síndone? ¿Qué importancia le dan? Desde luego turística tiene mucha. Vamos a hablar con un ciudadano que nos hemos encontrado. Cosa ne pensa della síndone? Penso che sia comunque un lenzuolo misterioso. Pienso que es una sábana misteriosa, muy creíble, porque en base a la investigación que han hecho en el ámbito científico, que la histórica, antropológica y de carácter, digamos, más humano, hay probabilidades de que la síndone sea auténtica y que realmente sea la sábana donde Jesucristo estuvo envuelto. L'immagine è bella, però secondo me non è autentica. Nosotros tenemos poca fe. La imagen es bonita, pero yo creo que no. Non ci crediamo. Yo muy creyente no soy, pero yo creo que es verdad. ¿Qué pasó? Sí. Sí que la he visto y cuando la tienes delante te deja sin aliento. Cuando la vedi davanti ti lascia senza fiato. Penso che ha l'importanza soprattutto per l'immaginario. Creo que tiene mucha importancia, sobre todo por la imaginación que ha creado y por tanto, sobre todo, por el contexto cultural que le rodea, aunque no creo que en absoluto en la autenticidad del documento histórico referido a la figura de Jesucristo. Assolutamente sí, assolutamente sí. Creo que sí, hasta que se demuestre lo contrario. Esto es lo que yo pienso y que creo que piensan muchos. No me consta por ahora de que haya pruebas de lo contrario. Yo me lo creo, a mi parecer es real. Yo les invito a venir a verla a Turín porque en cualquier caso es una cosa que toca el corazón. Io ci credo nella síndone, molti italiani, noi, questo è un paese cattolico, quindi... Penso che sia un interessantissimo reperto antiguo. Creo que es un retrato interesantísimo antiguo, pero no por ello creo que sea con seguridad la imagen de Jesús. Y creo que para la fe, para quien tenga fe, no es necesario ir a verlo a toda costa, porque no es una sábana que te dé o no la fe. La fe es otra cosa y punto. Che probabilmente è un falso medievale. No lo so, potrebbe anche essere vero. No sé qué pensar, podría ser verdad, que es de hace 2000 años, pero ¿quién dice que sea realmente es el verdadero y que no sea otra cosa? La verdad es que no sé qué pensar. Vero non sia un'altra cosa. Si vede quello che pensi. La síndone de Turín no es la única reliquia venerada como un objeto que estuvo en contacto con Jesús de Nazaret. La Verónica es un velo que, según la tradición popular y religiosa, reproduce el verdadero rostro de Jesús. En 4 lugares distintos se conservan reliquias conocidas como la Verónica: en la Basílica de San Pedro en Roma, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Jaén, en la Basílica del Sacré-Cœur de París y en el Monasterio de la Santa Faz de Alicante. También existe el Santo Volto, el rostro santo de Manopello, y el sudario de Oviedo. Es un pañuelo de lino manchado de sangre y alguna quemadura de velas. Está en la Catedral de Oviedo. Se dice que cubrió el rostro de Jesús y que San Pedro lo recogió del sepulcro junto con la sábana santa. Se expone el Viernes Santo y también el 14 y el 21 de septiembre. En él no se aprecia rostro alguno. Y existe también una reproducción de la síndone en la parroquia de Torres de la Alameda, en Madrid. Se desconoce la técnica que se utilizó en 1620 para reproducir la sábana santa, pero se considera que es una de las mejores réplicas del mundo. Los vecinos la veneran cada Viernes Santo. Hasta allí se ha acercado Ana Dávila. En este pueblo de Madrid, en Torres de la Alameda, se conserva desde hace siglos una réplica de la sábana santa. El cuidado de los vecinos ha hecho de ella una de las copias mejor conservadas del mundo. Además, según los expertos, esta es la mejor copia que existe de la síndone de Turín. Al abrigo de la ermita de la Asunción, una joya del estilo plateresco del siglo XVI, se cuida esta reproducción de tamaño natural del Santo Sudario, que según cuenta la tradición, al igual que el original, también es milagrosa. Fernando Altolaguirre, el joven párroco orgulloso de los tesoros de su iglesia, nos cuenta que en España existen unas 24 copias de la sábana. Esta, de Torres de la Alameda, fechada en 1620 y de la que se desconocen con exactitud la técnica empleada para copiar hasta los más mínimos detalles, fue donada por el sacerdote franciscano Ángel Mariano de Torres, confesor de la reina Margarita de Austria, quien se la había regalado después de recibirla de la Casa de Saboya. Esta sábana solo se muestra al público una vez al año, el Viernes Santo. Este momento es, por lo tanto, un privilegio.
La reliquia representa todo lo que narran las Sagradas Escrituras sobre los castigos que sufrió Jesucristo antes de morir, las flagelaciones, las señas de los clavos en pies y manos, la corona de espinas o la herida de lanza en el costado. Sus medidas se ajustan con exactitud a las del paño original, incluso las quemaduras que sufrió el santo lienzo en 1582 están perfectamente reflejadas. Dicen que esta es la copia mejor conservada. Eso es lo que dicen los expertos. Probablemente en el mundo puede que haya entre 50 y 60 copias de la Sábana Santa. Bueno, pues aquí tenemos otra imagen que ya se ve mucho mejor, ¿no? Vamos a empezar desde arriba, en la cabeza se ve las manchas de sangre que va bajando por el pelo y por la barbilla. De un modo muy especial se aprecia perfectamente toda la zona de la cabeza sangrando por la corona de espinas. El costado abierto y aquí tenemos las manos con el agujero del clavo. Si nos damos cuenta, la sangre está serpenteante, ¿no? Está movida. En la cruz Jesús se levantaba para poder respirar. Vemos las piernas y abajo vemos también los clavos, ¿no? La sábana tiene un recorrido, pasa por diferentes países, hasta que al final, bueno, llega a Chamberí. Chamberí es el incendio donde, en el siglo XVI, donde se queman estos agujeros, y hasta que al final llega a la Casa Real de Saboya. Por tanto, la Casa Real de Saboya, que es la custodia de la Sábana Santa, lo tiene pues como un gran tesoro, ¿no? Tanto es así que cuando va a hacer un regalo, por un compromiso, por ejemplo, digamos una boda real, lo que hace es regalar una copia de la sábana. ¿Cómo es que un pueblo como este tiene un regalo real? Que este Fray Mariano de Torres, cuando volvió a España, tuvo un trato cercano con la Casa Real. Probablemente fue director espiritual de alguien de la Casa Real. Exactamente no sabemos el nombre. Se han dicho varios nombres, Isabel de Borbón, pero bueno, bien no me atrevo a decirlo, ¿vale? Porque no hay constancia de ello. La cosa es que lo que sabemos es que él recibe de la Casa Real esta Sábana Santa. Y él, ¿qué es lo que hace? La regala a la iglesia en la cual fue bautizado, la iglesia de su pueblo que le vio nacer a la fe. Según se sabe, esta tela sobrevivió al saqueo de los franceses en 1808 y posteriormente a la Guerra Civil, un tiempo en el que permaneció escondida en un estercolero que ardió en diversas ocasiones sin que nunca sufriera ningún daño. Después, unas vecinas del pueblo decidieron guardarla en su propia casa, hasta que la entregaron a la iglesia para que se pudiera conservar en las mejores condiciones. ¿Y para los vecinos del pueblo qué significa tener esta tela aquí? Pues ellos están encantados, ¿no? Obviamente, como lo estamos todos, yo también me incluyo, porque es, pues yo creo que una reliquia hermosísima. Tener pues una imagen del sudario de Cristo, además incluso llegan a decir los estudiosos que es la sábana que mejor se conserva. Yo no he visto las demás, pero todos coinciden en lo mismo, que es de las que mejor se conserva, ¿no? Incluso que mejor está hecha. En Torres de la Alameda, en el madrileño Corredor de Lenares, existe una copia idéntica al sudario que, según dicen, cubrió el cuerpo de Jesucristo. Aunque sus orígenes no están muy claros, la fe de los que han conocido de su existencia ha servido para que llegue hasta nuestros días. Hemos analizado todos los aspectos de la Sábana Santa de Turín. Nosotros no aseguramos ni una cosa ni otra. Nos hemos limitado a repasar todas las evidencias científicas. Hay un hecho evidente. La impronta no se produjo por un fenómeno conocido. La tela puede ser de la época. El hombre al que cubrió la síndone sufrió un tormento como el que los evangelios nos relatan en la Pasión de Cristo. No hay pintura y no hay falsificación. Ustedes mismos deberán escoger su propia respuesta. ¿Es Jesucristo el hombre de la sábana?